empezar. Maíz, Empecemos. bueno, la mayoría ya me conoce por aquí. Soy el maestro Jaime, maestro en primaria. Llevo 3 años trabajando en primaria, primer grado, segundo, tercero. Y con nosotros está la maestra Alejandra, se va a presentar a continuación. Hola a todos, buenas tardes, soy Norma Alejandra Moreno Hernández. Ale, soy maestra de primaria, llevo ya en esto desde el 2012. Tuve una pausa para estudiar mi maestría y ya estamos de regreso en las aulas. Vamos a estar platicando acerca de lo que es la lectoescritura en los niños de primer grado, porque a muchos maestros luego les asusta o cuando los niños van a empezar o van creciendo, quieren a veces saber cómo encaminarlos en este proceso. Y la verdad es que no es tan complicado, es bonito, es agradable. Para los maestros es súper satisfactorio esto porque pues cuando los niños empiezan a leer es como un logro muy contundente, se nota mucho, entonces pues es una alegría cada vez que un niño aprende a leer. Es cierto, ¿verdad? Parece que es el terror de varios maestros cuando inician, que les den primer grado, les aterra. Sí. Parece que es como, no, 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 primer grado no lo quiero, nadie, todos le sacan al primer grado. Y es que, Sí, bueno, ajá, como podemos ver, muchos chicos muchos pequeños que van entrando a primer grado no tienen el conocimiento de la lectura y de la escritura. Hay pequeños que llegan sin saber leer y escribir. Entonces, es totalmente interesante. así es, no, y es que el proceso de lectoescritura en sí se termina de formar a eso de los 7 años, entonces, pues que los niños no entren sabiendo leer o más bien alfabetizados a la escuela primaria, pues no es como ni de asustarnos ni de sorprendernos. De hecho, cuando la mayoría de los niños no sabe leer, pues te pone una base más firme para tú empezar con tus estrategias y seguir adelante. Es, creo que quizás a veces más fácil, pero cuando los preescolares y muchos se den preescolares particulares ya empiezan a sentar las bases, ya los niños pues se van bien encarregados, entonces termina mucho antes este proceso. Claro que sí, sí he tenido la oportunidad de estar eh, bueno, con alumnos que ya desde el kinder ya saben leer, ya saben escribir Uh y -huh. se van muy rápido. Es muy impresionante el aprendizaje en ellos. Bueno, maestra, eh, pues, ¿qué le parece si empezamos a platicar sobre el método de lectura que aplica usted en, en su escuela? ¿Con qué método Sí, enseñamos a leer? mira, no es un método en sí, se llama Propuesta Nacional de Lectura. Esta es una propuesta creada principalmente para niños con necesidades educativas especiales. Como dio tanto auge y dio tanta respuesta, se empezó a estandarizar para todos los niños y se vieron mejores resultados que con los métodos que nosotros conocemos. Y si recordamos un poquito, nosotros empezamos a leer con el onomatopéyico, con el silábico. El onomatopéyico es cuando te decían, ¿cómo hace la vaca? Mu. Entonces, ¿cómo empieza? ¿Qué empieza con mu? Mujer, y así empiezas a decir diferentes palabras que empiecen con esa onomatopeya. Entonces, con los sonidos. Luego otros nos enseñaron con el silábico, luego con el papá Pepe, la mamá Emma, el osito Susú. Y entonces estos métodos tienen mucha rapidez. O sea, en diciembre ya están los niños leyendo, pero lo malo es de que como ellos aprenden por sílabas, aprenden a leer muy pausado. Entonces, con la propuesta nacional de lectura se va a una lectura con rapidez, con entonación, se tiene una comprensión y ya cuando los niños se sueltan a leer, leen palabras completas y oraciones Sí, completas, no cuarteado. Entonces eso es muy importante porque nos asegura una mayor, um, podemos decir, uh,
pues adquisición de lectura, estas habilidades que nosotros necesitamos, una comprensión completa de los textos. Entonces, si ya tenemos comprensión en un grupo de primero, pues ya en sexto pues ya la llevan de gane para concluir satisfactoriamente lo que es su educación primaria. Y para este método, bueno, esta propuesta, lo que hacemos es primero irnos con lo que conoce el niño. Yo recomiendo mucho hacer un alfabeto que sea con marcas y con cosas reconocidas, porque los niños no llegan a la Sí. primaria sin saber leer. O sea, todos llegan sabiendo algo. Entonces, empezamos por su nombre y ya de ahí partimos en adelante. Entonces, podemos hacer un alfabeto con los nombres de los niños. Por ejemplo, empieza, si hay un Alejandro, que casi siempre hay un Alejandro o Alejandra en los grupos, pues empezamos con él y así empieza la Es parte del vehículo. social. Exacto, entonces empezamos a interactuar con lo que conocemos y ya de ahí las marcas nos super sirven también. Facebook, Instagram, celular, Coca-Cola, Lala, todo eso los niños lo saben sin que lo registren. Entonces, si nosotros hacemos este alfabeto con estas marcas, con estos nombres, se va a tener una mayor rapidez en las asociaciones y eso nos sirve para construir nuevos procesos de lectura. Sí, y es que los chicos pues ya tienen identificada esa marca, ya saben cómo suena, ¿ah? Así Ya es. solamente falta que combinen ahí el sonido con otras palabras, pero Sí, ya lo tienen. Ujú. sí, y como lo van viendo todos los días, porque el Exacto, salón sí. de primero debe de estar repleto de palabras, o sea, de portadores de texto. Entonces nosotros veremos a los niños no solo aprendiendo a leer cuentos, sino podemos aprender a leer carteles, cartas, recados, listas de mandado. Entonces eso nos va a ayudar mucho también a diversificar la enseñanza, no solo el que quieran que, a ver, ponte a leer este cuento y estas preguntas de comprensión y contéstamelas y si me las contestas, sí sabes y si no, pues no. Entonces, con esto ampliamos más el proceso de lectura. Es una propuesta más lenta, porque si el niño llega de preescolar sin saber leer, lo que vamos a hacer es él aproximadamente en mayo tendría que estar empezándose a soltar. O sea, no es como que los métodos silábicos, en diciembre ya estaban los niños creando palabras completas o palabras silabiadas, Claro. pero completas. Entonces es cuestión de no desesperarse, pero la verdad es que los resultados son muy buenos. O sea, tienes unas bases muy buenas. Es cierto, es cierto. He visto ese, fue por ahí me lo han recomendado cuando empecé igual a enseñar. Es un muy buen método. Los chicos pueden identificar inmediatamente la palabra que está ahí y con esto empiezan a armar después otras palabras. Entonces es bastante bueno. Al final me Así. gustaría que diéramos como un pequeño tip al final sobre ese método, si podíamos llegar a aplicarlo en casa. Eh, bueno, esa estrategia más que nada. Mis, mis Ali. Y hablando de estrategias en el salón, sobre las cosas que debemos de colocar en nuestro salón de clases, eh, ¿cómo empieza todo esto cuando los chicos llegan el primer día de clases, por ejemplo, del primer mes? ¿Qué podemos hacer como docentes para iniciar este proceso de lectura? El primer mes. Es nuestro primer mes de clases. ¿Qué podemos hacer? Mira, lo que yo aconsejo es tener una lista con todos los nombres de los niños y que ellos se vayan pasando lista, una lista en desorden. Entonces Ya, tú vas nombrando conforme a tu lista en orden alfabético y ellos se tienen que ir buscando entre la lista que tú vas a poner, una lista en papel bond grande que se vea y estrellitas de esas que pones en la frente la van a poner en la lista. Entonces ellos lo primero que van a hacer es identificar su nombre y van a empezar a identificar también los nombres de sus compañeros, los que están arriba y los que están abajo. Entonces, con eso empezamos el primer día, pasando lista. Después podemos poner
una serie de tarjetas con los nombres de los niños, hacer revoltura y vamos a jugar manotazo. Entonces, tenemos equipos, tenemos 4 integrantes por equipo, 5 integrantes, dependiendo de qué tan grande es el grupo. Se ponen diferentes nombres y lo que vamos a hacer es empezar a buscar o a tratar de leer los nombres. Entonces, empieza el primer niño, voltea su carta y ve si puede leer el nombre. Si no lo puede leer, se voltea y no pasa nada, pero si alguien puede leer el nombre, agarra y jala la carta y ese es el manotazo que da. Obviamente gana el que más pueda reconocer las cartas. Después se van hacia el pizarrón y se ponen, es que este es mi nombre y yo reconozco esta palabra. Y así van a empezar los chicos a identificar. También es importantísimo que el primer día lleguemos y les digamos a los niños que sí saben leer, o que sí saben las cosas, que no hay que decirles o desanimarlos a decir, no, es que yo no sé nada, porque empezamos con bloqueos mentales. Entonces, ya todos sabemos, y vamos a empezar leyendo el alfabeto que tenemos en el salón. Entonces empezamos con la A, ya sea de un nombre o de una marca, y así nos vamos, Coca-Cola, y así, y vas a ver que cuando ellos vean las cosas conocidas, se van a animar y ese ánimo es el que queremos dentro del salón. Entonces, el decir también se hace un dictado. Entonces, lo que hacemos para este dictado diagnóstico es saber para nosotros tener referencias y poder determinar en qué nivel de lectura se encuentran los niños. Entonces, hay al alfabético es el que ya sabe leer, silábico es el que va por sílabas y así tenemos todo un avance de lectura. Entonces nosotros necesitamos saber en qué niveles se encuentran los niños. Vamos a hacer una lectura. Lo que más se recomienda es que sean grupos de cosas. Por ejemplo, si vamos a elegir ropa, pura ropa. Pantalón, camisa, blusa, un grupo de zapatos, de frutas, de comida. Y lo último, que sea una frase. Dictamos 10 palabras que tengan que ver en un solo grupo semántico y después dictamos una frase. Por ejemplo, lo más fácil es hacerlo de frutas. Vamos a escribir las siguientes frutas. Ponemos con sílabas trabadas y sílabas sencillas. Entonces, trabadas sería como plátano, fresa, que son sílabas que en los métodos silábicos se ocupaban hasta el último. Siempre las dejabas hasta el último. Entonces aquí las vamos a retomar desde el principio. Los chicos se van adecuando muy bien y ni siquiera van a tener como problemas con distinguirlas cuáles son. Como se trabaja todo desde el principio, entonces plátano, fresa, mango, pepino, no sé, las 10 frutas que tú quieras. Y ya después pones, María se fue al mercado a comprar frutas. Y ya en eso nosotros ya podemos hacer el análisis de la escritura de los niños y ya vamos a saber por dónde vamos a tener que empezar. Claro, sí. Sí, adelante, Miss. Sí. Adelante. Para este método, bueno, este programa, nosotros lo que necesitamos hacer todos los días es dictado y todos los días es el análisis de la palabra. Es como la base para ir creando nuevas palabras. Por ejemplo, en los libros de texto de primaria ya vienen aunado al libro de lecturas con el libro de educación de español de actividades. Entonces, leemos su cuento y de ahí empezamos a sacar todo lo demás. Sacamos del cuento una palabra clave. Yo recuerdo que hace unos años que yo di primero, el primer cuento era que María había ido al mercado, María fue al mercado. Entonces, María fue al mercado y el cuento dice, María fue al mercado y compró fresas, plátanos, mangos y así se va con una serie de frutas. Entonces, de ahí se saca una palabra. Ahora, yo tengo un ejemplo. También de las primeras clases es hacer la biblioteca de grupo o la biblioteca en el aula.
Entonces vamos a trabajar con la biblioteca en el aula. Cuando empezamos en agosto y todavía no tenemos los libros, que a veces se da en escuelas públicas, en privadas tienen sus libros aparte, sus libros de apoyo, pero en públicas pues los entregan mucho después. Entonces pues vamos a trabajar con la biblioteca del aula. Entonces vamos a trabajar con la palabra bibliotecarios. Necesitamos una palabra que nos tenga como muchas letras. Entonces recortamos nosotros nuestra palabra en grande, la pegamos en el pizarrón y leemos entre todos. Bibliotecarios. Entonces vamos a empezar a hacer un acervo grande de palabras, a veces que no son tan comunes, no necesitan ser comunes, pero sí que tengan muchas letras para ir formando muchas palabras. Entonces, Claro. bibliotecarios nos ayuda a tener muchas palabras, pues sacar muchas letras y de ahí sacar muchas palabras. Ponemos nuestra palabra grande en el pizarrón, que se pueda mover, le ponemos cinta en la parte de atrás y despegamos y juntamos y vamos a ir moviendo. A cada niño se le da una tira también para que ellos puedan hacerlo en su lugar. Entonces, esta estrategia vamos a ir analizando nuestra palabra, vamos a poner bibliotecarios. ¿Cómo se dice la palabra completa? Bibliotecarios. ¿Cómo empieza? Con bi. Entonces aunamos a nuestro abecedario, ya que tenemos con B, bibliotecarios. Y podemos poner debajo de la palabra, debajo de la letra, la palabra bibliotecarios, y empezamos a hacer nuestro acervo o diccionario de palabras. Ya cuando los niños Empieza están... con la misma palabra, Exacto, con la con la misma misma letra. palabra. Ya cuando los chicos relacionan, ya nada más se van a su acordeón, que está súper bien Ujú. que vean todas las palabras que nosotros tenemos en el grupo y de ahí nos vamos en adelante. Entonces, esto nos sirve mucho para trabajar con ellos, para ir avanzando y luego vamos por sílabas. Bibliotecarios. ¿Cómo empieza? Con bi. ¿Cómo termina? Con ios. Y así empezamos a cortar letras y a hacer nuevas palabras y no le tengamos miedo. Por ejemplo, desde el principio podemos decir, aquí tenemos bibliotecarios, vamos a hacer nuevas palabras. Una palabra nueva con bibliotecarios va a ser biblioteca, que sale de la misma palabra. Entonces los niños, como ya conocen bibliotecario, ya pueden crear una nueva palabra que es biblioteca. Y así nos vamos, ya tenemos dos palabras. Y si los niños aceptaron dos palabras nuevas en los primeros días, pues ya la llevamos de gane. Entonces, Vamos, este es sí, como el principio, ¿no? bastante. Sí, entonces hasta aquí, bueno, hasta aquí tenemos que para empezar en el proceso de lectura con los pequeños de primero, hay que empezar con una evaluación diagnóstica, ¿cierto? Hay que saber cómo vienen, cuáles son sus conocimientos y de ahí empezar a partir. Y también algo Claro, que mencionas muy importante, el grupo, el grupo de palabras con el que vamos a ir empezando, ¿no? En este caso son por ejemplo, frutas, igualmente, la otra estrategia, ir armando palabras a partir de una que ya conocen. Eso así también, es. bastante bien. Y maestra, aquí, eh, y te comentar, eh, ya se me olvidó, espera. Mire, Em, por ejemplo, no, en bueno, casa sí, lo que podemos hacer es ponerle nombre a las cosas. sí, Su tarjeta con su nombre. Silla, mesa, sala, control, televisión. Entonces los niños se familiarizan al verlo y cuando necesitan traerlo porque en la escuela se les pide, su memoria funciona tan bien que hace los andamiajes necesarios, las anclas necesarias para traer ese conocimiento y lo utilizan en ese momento. Por eso es que esta propuesta tiene también éxito porque ocupamos la parte constructivista y social. Entonces viene bien fundamentada en el proceso y en la estructura psicológica de los niños. No es como el método de te tienes que aprender primero la M y primero mamá y luego mesa con la S porque es la siguiente palabra. Entonces, si te saltaste un orden o el niño no vino el día que tocó esa letra, pues ya te quedó el alfabeto incompleto, ¿no? Entonces, ese es el problema o la diferencia que hay con los métodos silábicos y la propuesta, que esta no importa
no esté en orden o no se lleve a cabo tan rigurosamente y se pueden traer otros conocimientos para aplicar y es la verdad que muy, muy fácil que los niños lo traigan su memoria funciona tan bien y tan grande que luego y te traen y a veces uno tiene su lista de palabras y ellos te salen y crean otras más y la verdad es que da muchas sorpresas esta propuesta. Claro, sí, es bastante, bastante buena. Y ya, de hecho, ya recuerdo lo que te iba a decir. Sí, en esta mención de la forma en cómo estamos enseñando este proceso, no nos estamos casando con un solo proceso, ¿no? Como lo mencionó, Ujú. ¿no? El silábico. O, el método en donde empiezas con la M y tienes que ir progresivamente, ajá, con la siguiente letra. Y no puedes ver otra a menos que sea la letra de esta semana. Así Entonces, es. no nos estamos casando con uno, estamos utilizando un poco de todos, ¿no? Podría decirse así, que estamos usando un poco de todo al formar la nuevas palabras a partir, por ejemplo, de la palabra bibliotecario, donde empezamos con bi, ya estamos haciendo uso del silábico. Así Podría es. Sí, o decir. sea, para el análisis de las palabras, vamos a reducir la palabra a sílabas para poder formar nuevas palabras, pero no quiere decir que la sílaba sea lo único que nosotros vayamos a ver. Entonces, si nosotros vemos la sílaba, esta nos va a ayudar como la unidad menor de análisis de una palabra. Entonces, esta nos va a ayudar para formar las otras, pero no quiere decir que precisamente tenga que ser una tras otra, porque si no ya no puedo formar otras palabras. Claro, así es. Muy Entonces, bien, Miss. la parte silábica pues siempre nos ayuda porque con sílabas se forman las palabras. Claro, claro, y aparte ayuda a descifrar, ¿no? Cuando tenemos Ujú. lo anotado y cuando los chicos tienen una palabra nueva que no han conocido, empiezan a leer por sílabas para poderla descifrar esa palabra. Ujú, así es. Por eso es que antes se hace el análisis de palabra. Vamos, por sílabas. Bibliotecario. Entonces así la repetimos varias veces hasta que los niños lo hagan. Luego la hacemos en desorden. Por ejemplo, ponemos te, bibliote, y se las vamos saltando. El chiste es de que los niños repitan la sílaba aunque estén en desorden. Y esto ellos los Claro, agarran como un juego. Entonces ellos van aprendiendo, jugando y hasta empiezan el de, ay, no, es que tú te equivocaste porque era esto. Entonces empieza un ambiente más cómodo en el salón y de mayor aprendizaje. Ahora, desde la primer clase los chicos escriben también o copian y no es malo copiar mientras les sirva para anclar lo que ellos quieren. Entonces, por ujú, eso nosotros tenemos muchos referentes en el salón, para que ellos sepan de dónde van a ver y dónde van a agarrar la palabra que necesitan. Entonces, por ejemplo, con bibliotecarios. Después les damos una imagen y en la imagen tiene los cuadritos necesarios para poner la biblioteca. Como ya vimos bibliotecario y ya vimos biblioteca, ya vamos a poder armar la palabra la. Si nos vamos a nuestro alfabeto y vemos que en la L está Lala, la marca que ellos conocen. Entonces de ahí ya tenemos más palabras, tenemos la biblioteca, tiene su dibujo y sus letras en desorden en la parte de atrás. Ellos con este tipo de materiales tienen o pueden ver lo que está en el salón. Entonces todas estas palabras de bibliotecario, biblioteca, se tienen que pegar en el salón de modo que los niños puedan encontrar ese referente. Entonces ya ellos van teniendo más palabras a la vista y pueden relacionar para empezar a escribir de diferente forma. claro. Sí, en este caso estamos viendo la palabra también completa. Cuando nosotros Ujú. colocamos ahí en la pared, la palabra pared, la estamos viendo completa, ¿no? Y la Así estamos es. viendo, también estamos usando ahí otro método, ¿no? Otro método global ahí, Ujú. pero se van juntando. Miss, Así es. y vamos a buen tiempo. Me gustaría
preguntar, bueno, si todavía tienes tiempo, Claro. sí, claro. Bueno, Miss, ¿qué podemos hacer cuando tenemos a nuestros chicos en primer grado, los primeros días, y nos están pidiendo que les demos algunas lecturas? ¿Cómo deben ser estas lecturas? Hay veces en que muchos papis o maestros compramos el libro de Mil y un cuentos para niños y es puro texto, ¿no? Ujú. ¿Cómo deben ser estas lecturas para los chicos cuando empiezan a leer? ¿Cómo deben ser? Pues fíjate que no debe de ser una lectura discriminada, ¿no? Es como los niños de sexto leen cuentos diferentes a los niños de primero. Lo que cambia son las palabras o la complejidad del texto, pero las lecturas pueden ser variadas. Las formas de leer pueden ser ah, un cuento, ¿no? Están súper bien los cuentos porque ayudan a crear bueno, a engrandecer la imaginación de los niños. Entonces, está súper bien los cuentos, pueden ser recados o puede ser un recado dentro de un cuento también. Y Sí. lo que hacemos es leer, que ellos lean, o por ejemplo, se lee el cuento e ir señalando las palabras que voy leyendo, de preferencia para que sea más fácil y más entretenido para ellos, pues son cuentos cortos, letras grandotas, de colores. Ahorita hay muchos libros con caricaturas que salen en la tele, que son las que ellos ven. Entonces, esos cuentos nos ayudan mucho por las palabras. Entonces, si yo, papá, voy a leer un cuento a mi hijo, lo que tengo que hacer es señalar el título, que es casi siempre lo que viene más grande, y le voy leyendo la palabra. El niño ya va a saber lo que dice este título. Y si las letras son muy pequeñas, porque a veces en los cuentos así pasa que papá lee casi hasta después del nudo y dejamos que el niño haga un desenlace. Por ejemplo, ya pasó el problema, ¿cómo terminarías tú el cuento? Y ya así el niño empieza a interactuar con la lectura y así nosotros sabemos también si pusieron atención, si sí les interesó o cómo ellos pudieran desarrollar este tipo de injerencias y eso también nos ayuda pues a desarrollar otras herramientas que nosotros necesitamos dentro del salón. Muy bien. Sí, bastante, bastante. Es muy importante lo que dices acerca de las letras. Tienen que ser letras grandes que ellos puedan alcanzar a ver y que nosotros podamos señalar, ajá, que podamos señalar y la vean y no se pueda confundir con otra palabra. ¿Sí? Ujú. Bastante, bastante, es Después, bastante importante. sí, después de que, por ejemplo, cuando son lecturas que tenemos en casa, casi son cuentos que ya hemos leído varias veces. Lo que podemos hacer es que el niño lea, aunque el niño no tenga el conocimiento de cada una de las palabras, sí sabe lo que dice el cuento. Entonces, Ujú. papá puede poner el cuento y decir, léeme ahora tú el cuento. Y él va a narrar la historia de lo que él recuerda. Y a veces los niños, cuando van consolidando su proceso, van con su dedito guiando, aunque no sea lo que la palabra exacta. Entonces, eso nos quiere decir que el niño, uno, tiene seguimiento, tiene bien la direccionalidad de la lectura, que la palabra le significa algo, que las palabras se leen, que las palabras transmiten un mensaje. Entonces, toda esta información que nos arrojan es súper útil para nosotros dentro de la escuela. Bastante, bastante. Miss, y ahorita que mencionas eso, bueno, quería preguntarte sobre qué cosas podrían hacer los padres de familia en casa. Bueno, ya mencionamos esto sobre la lectura de los cuentos, el alfabeto que también podríamos poner. Ujú. Sí. ¿Alguna otra estrategia que se te venga a la mente que podamos recomendar a algunos de los padres de familia que nos ven? Sí, loterías. Pueden jugar con sus niños. Hacemos, por ejemplo, estas imágenes grandes con los nombres de los animales y las pegamos en algún lado en el área del niño, que ellos tengan acceso a portadores de texto. Entonces nosotros hacemos unas loterías, una carta de lotería y en vez de poner el animal, lo que vamos a poner es el nombre. Nada más ponemos jirafa, elefante, león, tiburón
y la imagen de los animales pegada y en las cartas que nosotros vamos a leer. Entonces, se hace la carta y vamos a jugar lotería. Y yo te voy pasando, hagamos de cuenta que esta es mi carta chiquita, ¿no? Entonces, si se corre y se va con elefante, y el niño va a distinguir que aquí dice elefante, y tiene que buscar en su tabla con solo palabras la palabra elefante. Entonces eso nos ayuda a hacer la identificación de palabras y después esto ellos en su memoria igual lo pueden llevar hacia el aula y hacia nuevas Así palabras. es. Y también está muy bueno, es un material que igualmente se nos brinda a los maestros, pero que también padres de familia podemos elaborar. Igualmente se me viene a la mente, en nuestro libro de texto gratuito de español de primer grado, hasta atrás encontramos un memorama en Ujú. donde se encuentra la imagen y se encuentra la palabra. Entonces, también empezamos a hacer la asociación. Es una forma de jugar y de ir aprendiendo, algo que también podemos hacer en casa. No necesariamente utilizar el de nuestro libro de texto, pero podríamos hacer uno similar en casa. Sí, Ujú. no, y también ocupar su nombre también es súper útil. Por ejemplo, hay luego imanes que pegan en el refri que se pueden con las letras y ahí poner Sí, su nombre en una tarjetita y las letras regadas. Entonces, que él vaya formando su nombre, eso nos da un avance muy significativo cuando entran ellos a primaria. Entonces, que ellos ya sepan las letras que lleva su nombre, el que ya puedan escribir su nombre por sí solitos, el que no necesiten estarlo copiando, eso es muy útil también. claro, bastante. El nombre es bastante significativo para ellos y es de lo primero que llegan a aprender. Y esta estrategia que mencionas sobre las letras en el refri, a mí me parece muy buena, de hecho me encanta, porque es una forma en donde van desarrollando tanto su motricidad fina, ajá, al ir agarrando las letras, irlas colocando, y es una manera de jugar, o sea, puedes ver a un pequeño mientras está jugando ahí, acomodando las letras, armando palabras, y se está divirtiendo. Entonces, Así es. es bastante buena una estrategia que Ahí, podemos usar en casa. sí, ya si no es su nombre, ya ponemos mamá, papá, los nombres de los integrantes, los perros. Entonces, todo Sí, esto nos ayuda porque es su contexto inmediato. Entonces, para ellos es un significado importante y es súper fácil llevarlo a cabo hacia la escuela y es lo que nosotros maestros vamos jalando para que ellos tengan un acervo muy grande. Por ejemplo, con esta propuesta, uno de los grupos más desafiantes que yo tuve eran 6 niños con necesidades educativas especiales. No consolidaron su lectura en primero, pero en segundo se soltaron sin ningún problema, así sin ningún problema. Entonces, esta propuesta es realmente buena. No se estresen papás, maestros, si los niños no terminan el primero con, con todo. Es difícil que no terminen primero con la lectoescritura ya muy avanzada o ya alfabética, pero si no, ellos tienen hasta los 7 años, que es en segundo de primaria, para consolidar este proceso. Por eso es que en la SEP no dejan reprobar niños de primero, porque antes era, y si no lees en diciembre y ya es abril, te vamos a dar de baja para que vuelvas a repetir primero. Y como era lo mismo el siguiente año, los niños les costaba mucho trabajo también. Entonces, en esta nueva modalidad de la secretaría, como estamos con lo de constructivismo y el socioconstructivismo, no es recomendable el reprobar niños porque no hay niño que no sepa. O sea, todos los niños aprenden, todos los niños saben muchas cosas, nada más hay que saber por dónde. Por ejemplo, qué es lo que claro. les interesa a los niños, vean las caricaturas actuales, pregúntenles, platíquenles con ellos qué es lo que les gusta jugar, porque ya ni siquiera es como que, ay, juegas la cuerda, ¿no? Es, maestra, es que me compraron mi Xbox y me metí a jugar tal cosa, ¿no? Y luego uno ni siquiera sabe qué juego es y ya tienes que estar investigando para saber. Y eso les interesa a ellos y de ahí. Otra cosa súper buena que pueden hacer y que les gusta mucho es imprimir una carátula de tablet o de celular
y Sí, forrarla con contact. Y con un marcador de pintarrón, ellos escriben y como si estuvieran en sus redes sociales y así aumentamos su imaginación. Ellos sueltan su mano, nos sirve para motricidad, nos sirve para crear nuevas palabras y se emociona mucho cuando ocupamos este tipo de actividades y de material. así es. Sí, de hecho, esta actividad de la tablet igualmente la apliqué este año, este ciclo escolar, la apliqué y bueno, son muy buenos resultados. Aparte de la lectoescritura, ay, perdón, le cambié aquí, ya pudieron ver mi cuarto. Ok, perdón. Sí, aparte de la lectura, de la escritura, perdón, que podemos practicar con esta tablet, a mí me funcionó tanto para eso como para matemáticas, ¿no? Porque ahí Ah, sí. hacíamos un dictado, un cálculo mental, hacíamos alguna operación, y bueno, a ellos les encanta, no logro todavía descubrir el por qué les encanta borrar el plumón, el pizarrón, pero es algo que les gusta mucho. Miss, pues estamos llegando ya al final de esta plática. Eh, ¿Le parece si damos oportunidad para una o dos preguntas de alguien Claro. del público? Sí, si alguien gusta preguntar, vamos a ver si alguien aquí tiene alguna pregunta. Si no, bueno, nos vamos ya a casa, ¿no? Pero ya estamos. Ok, déjame ver. Dice, ok, aquí tenemos una pregunta. Dice, maestra, ¿por qué mi niño de 5 años, ajá, dice, ¿por qué mi niño de 5 años no lee bien? ¿Le cuesta trabajo escribir o relacionar las letras? Por ejemplo, la L de Logan o de León. ¿Le cuesta trabajo relacionar las letras? Tiene 5 años. Porque todavía está inmaduro para que el niño termine de consolidar todas las palabras y las letras, le hace falta una o experiencia o relación con esa letra. Todavía no ha adquirido el significado suficiente para traerlo a su memoria y poderlo utilizar como una herramienta. Nosotros recordamos que el proceso de la mente pues es complejo, entonces para que sea más fácil aprender se necesita hacer un andamio. ¿Qué quiere decir un andamio? Necesito un conocimiento que me permita agarrarme de él y hacerlo significativo para crear otro. Entonces, si los niños los niños de 5 años, hay muchos ya por lo avanzado de la educación y de las primarias, más que ya de los preescolares, más que nada privados, que les insisten en que aprendan a leer y escribir en el preescolar, pero este proceso se consolida hasta los 7 años. Entonces los niños son todavía muy chicos, a veces todavía les hace falta más experimentación, alguna actividad que signifique para que ellos puedan anclar este conocimiento. No pasa nada con este niño, o sea, está súper bien, si ya sabe, si ya identifica las letras hasta las primeras 4 letras de su nombre, y si son de 5 y nada más le falta la N, pues ya la llevamos de mucha ganancia, entonces ya puede formar muchísimas palabras con esas 4 letras. Bastante, y bastante la estimulación, ¿no? No hay que Sí. perder también el estar estimulando la lectura de bastante. Aquí tenemos otra pregunta. ¿Las alcanzas a ver? ¿Las alcanzas a ver? La primera no la vi, la segunda sí. La de cómo puedo apoyar a mi hijo si va para segundo de primaria o no lee bien. ¿Esa? Ah, que sí, bueno, hay una antes, de la leo, Miss. Sí, por Dice, favor. yo tengo una duda. Para que los niños tengan un camino fácil para iniciar la lectura en nivel primero, en caso de no lograrlo en preescolar, ¿qué necesitan saber aparte de los referentes y etiquetas que mencionan? ¿Qué otra cosa podemos hacer aparte de las
tarjetas y las etiquetas? Lectura de cuentos cortos, anclar con cosas que uno sabe que sí le gusta. Por ejemplo, si es mi hijo, tengo que ver qué caricatura le gusta, entonces sobre de eso me voy. Y los portadores de texto es súper importante. Por ejemplo, también involucrarlos en las cosas de la casa. Cuando vayamos al mercado, nosotros vamos a escribir la lista y te voy a dictar lo que vamos a pedir. Entonces, aunque los niños escriban líneas, bolitas, palitos, tachecitos, saben que necesitan escribir y lo que nosotros le estamos dando esa importancia para escribir, ya que si nosotros queremos perfeccionar eso, pues hacemos los dos la lista al mismo tiempo y escribimos las cosas con palabras cortas y contundentes. Por ejemplo, necesitamos queso. Pero no vayamos a poner, por ejemplo, no querramos nosotros poner, necesitamos queso manchego, Lala. O sea, con que Sí, nosotros sabemos que el niño escriba queso, ya la llevamos, ya es mucho, ya es bueno. Entonces, hacemos nuestra lista y dejamos que los niños nos copien, que los niños vean. Si el niño ya sabe copiar y copia bien las grafías, que son las letras, si ellos ya conocen bien cada grafía y la pueden copiar, ya ellos están haciendo una conexión en su cerebro. Entonces ya saben que aquí mi mamá escribió queso y cómo empieza. Esto se necesita con mucho trabajo. O sea, no es de un tiempo, no es de, ahorita empiezo con esto y mañana ya tengo resultados. Esta propuesta es mucho más lenta porque necesitamos ir creando estos anclajes, creando estos significados con los niños para que ellos lo retomen. Pero cuando lo retoman ellos, que ya dio totalmente el significado, no se les va a olvidar y dos, va a ser súper útil para traerlo a colación cada vez que se necesite. Entonces, hacemos nuestra lista corta y ya yo como mamá, si necesito escribir algo, pues ya cuando no me vea. Y cuando vayamos al mercado o a donde vayamos a ir, vamos con nuestra lista y él tiene que ir con su lista también para checar qué es lo que ya compramos. Entonces, eso también puede ser útil, encaminarlo con rutinas que tenemos en la casa. Por ejemplo, vamos a decirle a papá buenos días cuando se vaya al trabajo. Entonces, vamos a escribirle una nota. Entonces, ya hacemos claro. la nota, le ponemos en el lunch del trabajo su nota. Todo esto podemos hacer dentro de los textos que nosotros ocupamos. Por ejemplo, vamos a escribirle a tu abuelita un WhatsApp. Entonces, estos medios digitales también nos super sirven porque ya nuestros niños son nativos digitales. Entonces, muchas veces saben menearle mejor al celular que lo escrito. Ahora, hay que combinar los dos para que no nos pase que él sabe leer muy bien y se me quedó atrasado con la lectura, porque como la lectura y la escritura son procesos diferentes, puede pasar que me lea pronto, pero que no me escriba. Entonces, hay que ir combinando estos procesos para ir Sí. como pues más a la par. Llega a pasar y es muy importante lo que mencionas, es involucrarlos en actividades, que, bueno, son de importancia para ellos, porque el hacerle un mensaje a papá, el mandarle el mensaje a la abuelita, ajá, la lista de compras, saber que estoy participando con mi familia, ajá, es también motivante, es algo, algo motivante para ellos. Aquí tenemos la última pregunta, Miss, y bueno, con esta cerramos. Eh, dice, yo he observado a algunos niños con edades arriba de los 9 que identifican las letras, pero no saben formar palabras. Incluso les cuesta trabajo identificar números de 3 cifras. ¿Habrá algún problema con los niños o con la forma en la que se ha enseñado en el salón de clases? Oh, está bastante interesante. Bueno, a veces pasa, ¿no? Que es una cuestión, puede ser tanto del profesor como puede ser una cuestión que tal vez todavía no hemos identificado en nuestros alumnos, ¿no? Claro, para este caso pues hay que hacer todo un análisis porque el proceso se debería de terminar a los 7 años.
yo he conocido niños en sexto que aún no consolidan el proceso de lectoescritura y muchas veces es porque no han tenido el apoyo, porque en casa los niños no tienen ningún acercamiento o el acercamiento no ha sido tan relevante. Entonces, necesitamos hacer un estudio de este niño en particular para saber dónde falló el proceso, porque en circunstancias óptimas los niños deberían de terminar su proceso de lectoescritura a los 7 años, y a los 7 años con esta propuesta pues a nosotros nos sale un niño ya con comprensión y con lectura fluida. En este caso de este niño de 9 años, tendríamos que hacer un análisis neuronal, el proceso de lectura, ver un diagnóstico, ver dónde o por qué no, también qué maestros tuvo y en qué circunstancias, porque también eso influye mucho. Si es de escuela pública, luego pasan que los cambian muchísimo de maestros, y si su primer maestro era con los métodos de lectura y ahora llega otra maestra y tiene otro método totalmente diferente, pasa que los niños se confunden y ya se bloquean, y cuando hay un bloqueo es difícil el irlos desbloqueando o destromando para que empiecen a volver a agarrar el ritmo de trabajo. Pero pues sí, en estos casos son preguntas pues muy específicas, hay que hacer todo un análisis psicológico y neurológico a veces para ver si no es un retraso. Yo los niños con necesidades educativas especiales que he tratado con esta propuesta, que ahorita es para el fortalecimiento de la lectura, se llama FORLEP, lectura básica con B al final, pues nos ha dado muchos resultados. Este es un método que se puede llevar en toda la primaria, se lleva hasta sexto. En sexto todavía hacemos inicios y finales, trabadas, sílabas trabadas, esta lotería de palabras. Ahí nos ayuda, ya si tienen el proceso consolidado, es regularizar a los que no vienen tan bien y la ortografía. Bastante. Sí, y como lo mencionas, a veces tienen otro maestro, el cambio de maestros también es algo que llega a afectar mucho. Muchas veces, como tú lo dices, hay que ahondar un poco más en este tipo de casos. Muchas veces puede deberse a que, si bien no tuvo un muy buen maestro, ajá, o tal vez el método con el que estaba aprendiendo no para él, pues no fue adecuado, el ausentismo que tal vez tuvo el niño en la escuela, porque llega a pasar que tienen demasiadas faltas y eso pensamos que no va a afectar en nada el que falta a la escuela. Y muchas veces es eso, ¿no? Hay un gran ausentismo en el alumno y también por eso no llega. Entonces, puede deberse a varios factores el por qué un niño de tercero, cuarto, quinto todavía siga sin poder leer muy bien. Ujú. Sí, yo tengo una alumna en este ciclo que hasta este ciclo la pudimos diagnosticar, y efectivamente ella traía un retraso de 2 años. Entonces ella apenas está terminando su proceso de lectura porque mentalmente ella tiene 7 años. Sí. Oye, este tema es bastante largo. Parece que tenemos aquí, pues ya se nos está acabando el tiempo. Eh, bueno, podríamos pasar aquí todo el día platicando Sí. en este tema, no acabaríamos. Miss, te queremos, bueno, especialmente pues yo te quiero agradecer por tu participación, por tener el tiempo y la disponibilidad de acompañarme en esta plática sobre el proceso de lectura. Creo que ahora nos queda más claro qué es lo que pasa dentro del aula, qué es lo que pasa y lo que hacemos como profesores, qué podemos hacer como padres de familia también para ayudar a nuestros pequeños. Te quiero agradecer, Miss, por tu tiempo y por tu tiempo y por haber estado aquí con nosotros, por estar aquí con nosotros. Gracias, Jaime. Para mí fue un orgullo estar aquí. Me da mucho gusto el poder compartir algo con ustedes.
contigo también. La verdad es que para mí pues es muy gratificante toda esta experiencia. Es la primera vez que lo hago fuera de un salón de clases o de una charla en recreo de maestría, pero Sí. la verdad es que me da pues mucho gusto estar aquí. Si más adelante requerimos otro video, estaría súper bien. Si alguien más tiene alguna duda, algo más específico, si quisiera contactarme en privado y les puedo ayudar, pues con mucho gusto estamos dispuestos a hacerlo mejor por la educación. La verdad es que pues siempre ha sido mi visión el tratar de ayudar un poquito más a mejorar esta situación del país. Muchas gracias, Miss Ale. Gracias, gracias. Bueno, amigos, pues eso ha sido todo el día de hoy. Hemos visto algunas estrategias que podemos usar tanto en casa como en nuestro salón de clases. Sé que nos ven algunos papis, que nos ven algunas maestras. Entonces, si me lo permites, puedo grabar la plática para que la puedan ver los demás, aquellos que se hayan perdido. Claro, claro, sería un placer. Ok. Bueno, entonces va a estar disponible la plática por si igual quieren volverla a ver, quieren volver a compartirla con alguien más. Va a estar disponible en la página Jaime Profe Viajeros. Si gustan, también los invito a que se suscriban, a que compartan la página para Like. no perderse las siguientes pláticas. El siguiente viernes nos estamos viendo aquí de nuevo para tener la plática sobre la importancia de la estimulación temprana en el primer año de vida. Bueno, Miss, pues ha sido un placer, ha sido un gusto tenerte aquí. Te agradezco muchísimo y nos estamos viendo. Nos vemos pronto. Hasta luego, que esté muy bien. Linda noche. Linda noche. Bueno, amigos, pues ahí lo tuvimos, estuvimos con la maestra Alejandra, nos estuvo platicando sobre el proceso de lectura que ella lleva así como algunas estrategias que nos estuvo compartiendo para que podamos apoyar tanto en casa, ajá, y que podamos hacer nosotros como profesores. Quiero terminar esta sesión, esta plática, agradeciéndoles a todos ustedes también por tomarse el tiempo de estar aquí en esta plática, la cual tenía estimado solamente unos 20, 30 minutos. Se nos alargó el tiempo fluyó bastante bien, muy rápido. Ya nos dieron las 7:55, empezamos puntual. Quiero agradecerles a todos por conectarse y por brindarnos un poco de su tiempo para estar en esta plática. Se los agradezco muchísimo y nuevamente los invito a la siguiente plática dentro de 8 días. A esta vez vamos a estar con la maestra Silvia Ivonne. Nos va a estar platicando sobre la importancia de la estimulación temprana. Así es, en el primer año de vida. Bueno, amigos, pues espero que les haya gustado mucho esta plática. No olviden suscribirse, compartir la página. Voy a estar subiendo material de lectura, de escritura, de matemáticas, así como algunos videos. Gracias, amigos, nos vemos y que tengan una excelente noche. Hasta luego.